Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con los temas que hemos estado platicando a lo largo de estas sesiones. Y la última vez que platicamos, nos quedamos hablando o platicando un poco sobre la geografía física. En ese tema fue en el cual nos quedamos. Entonces vamos a hablar de que la geografía física en el caso de México, pues está constituida por los sistemas orográficos o montañosos, el sistema hidrográfico y oceanográfico, los climas y los suelos. Muy bien. Y para poder hablar sobre estos temas, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la, la orografía. Antes que eso, pues hay que hacerlo, hay que mencionar o hay que aclarar que pues es importante entender la geografía física de México porque derivado de los sistemas montañosos, del tipo de suelo, del tipo de clima, del tipo de si existen cuerpos de agua, de los recursos del orden natural, pues estos influencian a su vez los diferentes tipos de sociedades, gobiernos y recursos que podemos extraer en actividades económicas que pueden al final definir el tipo de sociedad o el tipo de organización que nosotros tenemos, en la que nosotros nos desenvolvemos. Muy bien. Y bueno, la orografía es la ciencia que se encarga de estudiar el relieve de la superficie terrestre, ya sea de manera global o, pues más comúnmente, de una región o país en particular. Comprende el estudio de las montañas, mesetas, llanuras y depresiones, ¿vale? Y pues el aspecto orográfico de un territorio, pues sí ejerce importante influencia sobre el resto de los fenómenos que en él se presentan, como pues el clima, como los suelos, como la flora, como la fauna de cada uno pues de las diferentes regiones que lo integran y pues en consecuencia también pues conllevan una gran influencia o afectación sobre los tipos de sociedades humanas que habitan en dichos territorios. El relieve montañoso, hablando ya más específico en el caso de México, pues el relieve montañoso de México está integrado por montañas aisladas y también por cordilleras que sobresalen del resto del macizo continental. Por encima de las altiplanicies y las depresiones o llanuras destacan dos cordilleras. La más alta es la llamada Sierra Madre Occidental, que está situada al oeste y atraviesa de norte a sur casi paralelamente a la costa del Pacífico. También tenemos después a la Sierra Madre Oriental, que se encuentra ubicada en el extremo oeste del territorio, de menor altura y menos continuada que la anterior, y esta corre paralelamente a la costa del Golfo de México. Aquí lo podemos ver en un mapa, y vamos a encontrar, o aquí vamos a ver cómo están ubicadas las sierras y los sistemas de cordilleras y sistemas este, montañosos en el caso de México. También en la península de Baja California, tenemos que existe una cordillera con una longitud más o menos de 1200 kilómetros que va desde la frontera con California hasta Cabo San Lucas. Esta puede recibir el nombre, tanto puede ser llamada de Sierra Juárez o de San Pedro Mártir, y se encuentra en la región norte del país. Además, pues tenemos a la Sierra Madre del Sur, que se encuentra cerca del litoral de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de Guerrero y de Oaxaca. Tenemos a la Sierra de Chiapas, que se localiza en una porción del territorio que corre paralela al litoral del Océano Pacífico. Tenemos al eje volcánico transversal, que es una cordillera que atraviesa el país de occidente a oriente, desde los volcanes de Colima y Nayarit hasta el pico de Orizaba. Tenemos el sistema zacatecano, que enlaza la Sierra Madre Occidental con la Oriental y está formado por varias sierras, entre las que destacan las de Breña, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Y también contamos con planicies, que son grandes extensiones de terreno que no presentan grandes desniveles. Muy bien. Ahora, el macizo continental, en el caso de México, pues abarca la mayor parte del país y está dividido en tres porciones por los sistemas montañosos de la antiplanicie mexicana, la antiplanicie septentrional y la antiplanicie meridional o meseta de la Nahualca.
La antiplanicie mexicana está comprendida entre la Sierra Madre Oriental y la Occidental y el eje o sistema volcánico transversal. La antiplanicie septentrional, perdón, es también conocida como llanura boreal y está en el norte. Es la más extensa, pero la de menor promedio de altitud, pues apenas llega a los 1100 metros de altura. Después tenemos a la antiplanicie meridional o meseta de la Nahual, que tiene una altitud más o menos de 2000 metros y se encuentra limitada al norte por el sistema Zacatecano y al este y oeste por la Sierra Madre Oriental y Occidental, respectivamente. Contamos también con una depresión austral o de las balsas, que tiene menor altitud que las otras planicies. Es una extensa región limitada al norte por el sistema volcánico transversal, al sur por la Sierra Madre del Sur y al este por la Sierra Madre de Oaxaca. En el caso de México también podemos encontrar litorales, que los litorales son zonas de contacto entre la tierra y el mar y están representadas por una franja de regular anchura, que son planicies de baja altitud ubicadas entre la sierra y la orilla de la costa del mar. Tenemos llanuras, que es una zona o una área geográfica plana cuya ondulación es inferior a los 150 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en el caso de México, pues tenemos a la llanura sonorense, a la llanura costera suroeste, a la llanura costera ítzmica, a la a las llanuras de la península de Baja California, a llanuras costeras del Golfo, llanuras costeras de Veracruz y la llanura costera del sureste. También contamos con la antiplanicie, o también llamado antiplano, que es una meseta que se encuentra a una altura muy elevada y que se caracteriza por contar con una extensión de importancia. Lo habitual es que pues, el antiplano se ubique entre dos cordones montañosos no tan antiguos, teniendo en cuenta las áreas geográficas. Aquí podemos ver los sistemas de relieve continental y oceánico mexicano. Tenemos a la Sierra Madre Occidental, a la llanura costera del Pacífico, al sistema volcánico transversal, a la Sierra Madre del Sur, a la Sierra Madre Oriental, a la llanura costera del Golfo. Todos y cada uno de estos sistemas montañosos están aquí bien definidos, como ya les había platicado, se los definí, se los expliqué su ubicación. Aquí los podemos ubicar en el mapa de la República Mexicana. Muy bien, chicos. Una vez que hablamos de la orografía, vamos a hablar de la hidrografía. La, hidrogro- la hidrografía es la ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua. Perdón. Y también cómo son importantes, cómo es importante o en qué influencia su distribución y circulación sobre y debajo de la corteza terrestre, su presencia en la atmósfera y cómo esta influencia puede afectar a las diferentes relaciones que existen entre los seres vivos y el medio ambiente. La hidrología pues, se encarga de estudiar dos grandes campos o dos grandes pues, zonas donde existe agua, que pueden ser, y las podemos denominar como las aguas oceánicas o como aguas continentales. Hablamos de aguas oceánicas cuando hablamos de mares, de océanos, de la masa de la porción del espacio geográfico donde encontramos mares o aguas oceánicas, aguas aguas saladas que corresponden al Océano Pacífico, sus costas, el 70% pues están, digamos, corresponden al Océano Pacífico, estas costas, y el 30% restante al Golfo de México y al Mar de las Antillas. Los mares que circundan al territorio mexicano, aparte de darles esta forma tan característica, pues también influyen sobre diversos aspectos de la climatología y de la hidrología y propician pues también actividades económicas. Y también además de estos mares o zonas oceánicas de aguas oceánicas, tenemos también aguas continentales, que son los ríos, que son los lagos, que son las lagunas, que son las corrientes subterráneas y que estas son pues más aprovechables a diferencia de las de los mares y océanos porque pues estas están constituidas por llamadas aguas dulces, caso contrario al agua que pues está, que se encuentra en los océanos.
En caso de los ríos, tenemos que, pues, los ríos son masas de agua que se forman generalmente por escurrimientos producidos por la lluvia, que desde las montañas o serranías hacia las partes más bajas, al juntarse con las aguas de los ríos, lagos o porciones de mar, forman las llamadas cuencas hidrológicas. Estos escurrimientos siguen tres direcciones determinadas por las características físicas y geológicas del terreno. Pueden ser esorreicas, que desaguan en el mar, es decir, hacia el exterior, endorreicas, que desaguan hacia el interior, es decir, en el área continental, en los lagos o lagunas, arreicas, con el escurrimiento no superficial, sino por filtración, llegan a formar corrientes subterráneas. Muy bien, chicos. Además, tenemos también los conceptos denominados vertientes, que son pues una superficie topográfica caída y que se puede encontrar en los puntos altos como las cimas de las montañas y en los bajos. Tenemos estas vertientes exteriores y tenemos vertientes interiores. Cuando hablamos de vertientes exteriores, tenemos a la vertiente del Océano Pacífico y a la vertiente del Océano Atlántico. Y cuando hablamos de vertientes interiores, pues tenemos a la de la comarca lagunera entre los estados de Coahuila y Durango, a la de la comarca de los indios Pueblo, que está en el estado de Chihuahua, donde están los ríos Casagrandes y Santa María y Carmen, y desaguan en las lagunas de Guzmán, Santa María y Patos. Recordarles, chicos, que las vertientes, estas vertientes que son, pues, donde desagua una gran cantidad de ríos o de donde se desaguan, este, ríos que contienen agua dulce, pues cuando hablamos de que son vertientes exteriores, decimos que pues desaguan en el mar. Y cuando hablamos de que existen vertientes interiores, pues decimos que desaguan dentro de lagos, dentro de lagunas, dentro de masas o cuerpos de agua que se encuentran dentro de la masa continental, ¿vale? Ahora, además tenemos corrientes subterráneas que son, o que se encuentran, ¿qué son estas corrientes subterráneas? Pues son masas o cuerpos de agua que van o fluyen por debajo de la superficie terrestre, que se encuentra por debajo, no de no forma superficial, sino por debajo de la superficie terrestre. Y los más importantes las localizamos en la comarca lagunera, en el Valle de Mexicali, en la Cuenca de México y en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Se estima más o menos que el 93% de la extracción de aguas subterráneas se obtiene mediante pozos de bombeo y descarga de manantiales en las zonas áridas y semiáridas del territorio nacional. Y finalmente tenemos a las presas, que son estructuras construidas en el caso de un río u otro cuerpo de agua que tienen como objeto embalsar o derivar el agua. Son importantes por su capacidad, los de la Angostura, las de Nezahualcóyotl, Nicochosen, ubicadas en el estado de Chiapas, en el Infernillo en Michoacán y Guerrero, Temazcal en Oaxaca, varias presas, ejemplos que pues vamos a estar, que van a estar revisando a manera de investigación. Aquí tenemos todos los ríos de México nombrados y ubicados de forma geográfica. En cuanto a su ubicación, aquí los podemos ver. Y aquí tenemos un mapa de la hidrografía de la hidrografía en cuanto a la disponibilidad natural media anual del agua. Vamos a ver que de 0 a 100 es el volumen natural disponible y está marcado con un color más tenue de color gris azul. Y tenemos de color azul más fuerte, pues entre más va subiendo el tono, pues vamos a tener más disponibilidad del agua en las zonas geográficas. Ahora vamos a hablar finalmente para dar por concluido el tema del día de hoy sobre la climatología y también sobre los suelos. Primero hablamos del clima, ¿no?
Y el clima es la suma total de las condiciones atmosféricas que hacen de un lugar de la superficie terrestre más o menos habitable para los seres humanos, animales y plantas. También lo podemos definir como el conjunto de fenómenos meteorológicos caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. ¿Cuáles son o cómo están, digamos, en qué la conformación climática? Tenemos factores cósmicos y tenemos factores geográficos. Estos dos tipos de factores van a determinar la conformación del clima. Cuando hablamos de los factores cósmicos, nos hablamos del tema de la insolación, que se refiere al efecto de la radiación solar sobre el territorio que en consecuencia afecta la temperatura de este. Ese es un factor cósmico y nos referimos al sí, el calor que emana del Sol y que afecta de forma directa a la temperatura que está en un determinado lugar es, o que sí, en la que está establecido un determinado lugar. También tenemos factores geográficos que van a estar determinados por sí elementos geográficos derivados de la altura, de la latitud, de la altitud, de la distancia al mar y del tipo de vegetación. Cuando hablamos de la latitud, pues lo asociamos a la forma del planeta. Es el factor que determina la inclinación de los rayos solares, pues a medida que la latitud aumenta, pues el ángulo de incidencia es mayor. ¿Ok? Luego tenemos la altitud. La altura de un lugar sí influye mucho sobre el clima, puesto que el aire se calienta abajo hacia arriba y conforme aumenta la altitud, pues los efectos del calentamiento disminuyen. Aproximadamente el 70% del territorio nacional se sitúa a 500 metros sobre el nivel del mar, lo cual contribuye a definir los diversos tipos de climas en el caso de México. También la distancia al mar, pues digamos, influye mucho en la conformación climática de una determinada zona. La cercanía al mar implica, por un lado, que las oscilaciones térmicas no sean bruscas entre el día y la noche, y ni por eso esas diferencias de temperatura son las que causan las brisas. El hecho de que la geografía de México se encuentre entre dos océanos con más de 10.000 kilómetros de litorales propicia la invasión de mar y además de producir precipitaciones, atenúa las variaciones bruscas de temperatura. Tenemos también que la vegetación influye mucho en la conformación climática de un determinado país. La presencia o ausencia de vegetación influye en los climas, ya que la existencia de plantas tiene una mayor cantidad de humedad y en consecuencia la evaporación también es alta. En cambio, si el suelo carece de flora, la evaporación se reduce considerablemente. Cuando hablamos de un factor de carácter cosmológico hace un segundo, pues hablamos de la radiación o del sol o de la temperatura que directamente está relacionada con la dirección de los rayos, la emisión de los rayos del sol, pues esto va a estar establecida, va a estar definida por pues la zona geográfica en específico. Vemos que entre más menos directos sean los rayos que el sol le proporciona a una zona del territorio en específico, de algún territorio en específico, va a ser considerada como una zona fría. Después va a ser una zona templada, porque los rayos del sol van un poco más de una forma más directa a una zona fría. Tenemos una zona cálida y finalmente otra zona templana para terminar con una zona fría. En el caso de México, pues tenemos que México cuenta con una gran diversidad de climas, ya vimos por qué y en qué varían. Aunque sin lugar a dudas el que predomina es el seco, que ocupa cerca del territorio nacional el 30%. Pero también tenemos templados, tenemos cálidos. Ya vimos qué factores son los que, pues digamos, este, los factores que determinan el tipo de climatología que va a haber en un determinado zona geográfica. Ahora finalmente vamos a hablar sobre los suelos. Los suelos
El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Está formada por minerales, sustancias y restos orgánicos, como pueden ser petróleo, como pueden ser restos orgánicos de animales que murieron hace muchísimo tiempo, ¿no? También tenemos agua, tenemos gases, ¿ok? ¿Por qué es importante el suelo? Pues porque es el sustrato sobre el cual se desarrolla la vida vegetal y animal. Además, pues el suelo protege el medio ambiente, ya que actúa como filtro y transformador de contaminantes producidos sobre todo por el hombre por su uso, que puede ser como en el caso de agrícola, forestal, industrial y habitacional. ¿De qué está hecho el suelo? El suelo tiene cuatro componentes. Tiene compuestos inorgánicos, tiene nutrientes solubles, tiene materia orgánica y tiene agua y gases. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, nos referimos a la grava, la arcilla, la lima, hablamos de nitrógeno, hablamos de fósforo, hablamos de potasio, calcio y magnesio, que son importantísimos para la vida vegetal. También tenemos materia orgánica de organismos muertos, como lombrices, hongos, bacterias y restos de plantas, que en cualquier proceso de descomposición son, pues de esa manera, en cualquier proceso de composición son el resultado. Y finalmente tenemos agua y gases, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno que ocupan los espacios porosos libres. En el caso de México, como lo vamos a ver aquí en el mapa que estamos viendo, según la INEGI, hay 17 tipos de suelos dominantes en el territorio nacional. Tenemos llovisol, tenemos aerosol, andesol, y los cuales presentan una gran diversidad dentro de cada entidad federativa. Cuando hablamos de leptosoles, que son aquellos en los que tienen una profundidad, eh, bueno, los que vamos a mencionar de forma más clara son por su extensión, y son tres, y hablamos de los leptosoles, que son los que podemos ver en... Los leptosoles tienen una profundidad menor a 10 centímetros, se localizan en las sierras, laderas, barrancas y lomeríos y algunos terrenos planos. Sus características son muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Los regosoles, que son los que podemos ver en rosa o una especie de morado en el mapa. Estos suelos no presentan capas distintas y en general son de tono claro. Se encuentran en playas, dunas y en mayor o menor grado laderas de la sierra. Muchas veces están acompañados de litosoles y de roca que se halla en la superficie, y su fertilidad es variable y el uso agrícola de los mismos está condicionado principalmente a su profundidad y a lo pedregoso que sea. Tenemos calcisoles que se distinguen por presentar una capa dura de piedra situada, situada a menos de 1 metro de profundidad, por lo que son muy ricos en calcio. Tales características los convierten en suelos secos e infértiles y se desarrollan bajo climas áridos, como en el desierto del estado de Chihuahua. Aquí podemos ver los diferentes tipos de suelo y el porcentaje que nos ocupa en cada uno de ellos. Además de hablar sobre este, los tipos de suelo, pues también me gustaría que vieran el video Regiones Sísmicas y Volcánicas, y en base a eso, pues van a contestar, pues, cuáles son los volcanes activos del país, ejercicio que vamos a realizar, ¿vale? Finalmente, ¿por qué es importante este tema? Para temas de, pues, entender el curso, ¿no? Porque es importante. En México, pues, la variedad orográfica, hidrográfica, de climas, de tipo de roca y de edades de formación de las regiones, produce gran diversidad de ecosistemas, muchos de los cuales se caracterizan no solo por su vegetación y fauna, sino también por el tipo de suelo que presentan. También existen casos en los que no se da esa interacción debido a que los suelos no han adquirido las características típicas de la región.
en virtud del poco tiempo transcurrido desde el inicio de su formación o bien a causa de alguna característica ambiental que lo haya impedido. A estos suelos se les llama jóvenes, en contraste con los suelos maduros, que son los más típicos de los ecosistemas determinados. En este caso, pues hemos analizado a lo largo de esta sesión los diferentes tipos de compuestos o elementos que forman parte de la geografía física del caso de México. El siguiente tema que vamos a revisar va a ser el llamado geografía económica y está más o menos más distinguido o a diferencia de la geografía física, pues está establecida por principalmente el con aspectos humanos, también aspectos económicos y sociales, que vamos a, pues, hablar en la siguiente sesión. Les agradezco mucho la atención que prestaron. Nos vemos la siguiente clase.